Bien, pues muy buenas a todos, buenas tardes los que estéis aquí en España, o buenos días los que estéis en América, o incluso buenas noches si hay alguien del continente asiático y Oceanía. Bienvenidos un día más a este seminario en el que vamos a hablar sobre aplomos y podología equina. Entonces, vamos a dejar un par de minutos a los rezagados y mientras os voy a explicar, que supongo que ya lo sabéis, pero para que lo tengáis todos claro, cómo podéis hacer preguntas a Jordi, que es nuestro invitado de hoy. Hola, Sí, encantado, Jordi. Gracias por estar aquí. gracias a vosotros por la invitación. Si no conocéis Zoom, tenéis en la barra de abajo, supongo, varios botones en los cuales podéis ver el chat, en el cual podéis poner lo que queráis. De hecho, yo os animo a que os presentéis, digáis quiénes sois, de dónde venís. Ahora lo leeré y empezaré a ver de dónde sois y qué es lo que os anima a estar aquí, pues qué tipo de animales tenéis o qué razas o en fin, que nos expliquéis un poco por el chat, es presentación y que os vayáis conociendo entre vosotros. Luego hay otro apartado que es Q&A o preguntas y respuestas, en el cual si queréis hacer algún tipo de pregunta que no os haya contestado o que tengáis alguna duda, pues Jordi me ha dicho que sin ningún problema podemos planteársela, ¿vale? Que sepáis también que hemos recibido muchas preguntas previamente, por lo tanto nos vamos a basar en esas y luego pues iremos incluyendo las que veamos más relevantes. Si se nos queda algo en el tintero, pues lo que haremos será contestaros por mail, ¿vale? Y por último, pues a ver, vale, por último, me gustaría daros las gracias a todos los que estáis aquí. La verdad es que es un placer ver que en el mes de julio pues, todavía hay gente con ganas de aprender. Un martes a las 5 de la tarde. Por lo tanto, creemos que es una buena temática, pero también os agradecemos mucho que estéis por aquí, puesto que realmente nos parece que son temáticas interesantes o por lo menos que merecen la pena ser contadas, ¿no? Así que lo que voy a hacer, os presento la plataforma para los que no la conozcáis. Livestock Genetics from Spain es una plataforma que nació hace pues 3, 4 años más o menos, cuando desde un grupo operativo salió la idea de dar a conocer las razas a nivel internacional. Entonces, esta plataforma da apoyo a la comercialización y a la divulgación de la genética española fuera de España. Ahora ya contamos con 16 asociaciones, son 15 razas las que están representadas y bueno, estamos en crecimiento. Por lo tanto, esto es el principio, pero creemos que la evolución está siendo buena y va a ser mejor en los próximos años. Como veis aquí, pues trabajamos principalmente con razas de equinos caballares, que es lo que nos toca hoy. También tenemos razas bovinas, equinas asnales, ovinas, caprinas y porcinas, ¿vale? Y estamos abiertos, obviamente, a avicultura o a conejos también. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ahora mismo ya dejar de compartir, ¿vale? Voy a ver qué es lo que nos estáis contando por el chat y en un momento pues damos paso a la presentación. A ver, ¿de dónde sois? Mira, tenemos aquí un podólogo de Agar, veterinarios equinos en Asturias y Cantabria. Tony de Ibiza, de Sevilla, bueno. Estudiante veterinaria, terminando la carrera, Quina, ¿vale? De Madrid también, bueno, tenemos de diversos animales, cabras, ovejas, gallinas, conejos, palomas, perro, bueno, el arca de Noé. Tenemos también propietario de caballos desde hace 10 años, Jerez de la Frontera, bueno, veo que hay de muchos sitios, de Palencia, de Murcia, Tarragona, bueno, pues bienvenidos a todos. Desde Don Benito, bueno, ganadero de Pre, Coruña, Galicia, bueno, como ves, tenemos un poco de todos los lados. Sé que también hay gente de América, pero bueno, no sé si la hora es adecuada o no para ellos.
De todas formas, bienvenidos a todos y os agradezco una vez más que estéis por aquí con nosotros. Sin más dilaciones, yo creo que doy paso a Jordi Crusellas, que se presente él y que nos diga a qué se dedica para luego ir pues, entablando una conversación sobre las temáticas que hemos previsto para el día de hoy. Jordi, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir hoy por la tarde con el calorcito, así que muchas gracias. Como os ha dicho Miguel, cualquier duda, cualquier cosa que o yo no explique bien o que no se entienda o que queréis que la aclare un poquito más, me podéis cortar sin problema y intentamos explicarlo lo máximo de bien posible. Así que una vez dicho esto, pues simplemente me presento un poquito, tampoco me voy a extender mucho, pero deciros bueno, que estudié veterinaria en la Universidad de Córdoba y luego después de estudiar veterinaria pues me fui a Inglaterra, estuve unos años en Inglaterra y me saqué un título pues, internacional, que es el diploma de la World Chip Company of Farriers de Inglaterra, luego el Eurofarrier, que es de Europa, y bueno, así fui haciendo más cositas, especializándome más y me dedico básicamente y única exclusivamente, que no es así porque siempre tratamos en general el caballo, pero me dedico a todo el tema de cascos, aplomos, es decir, en resumen, a la podología y a la ortopedia equina. Este es mi trabajo y este es mi día a día. Lo que hago, es decir, mi día a día es trabajo con caballos y luego tengo una parte muy importante que es la de formación y de charlas que doy en distintos sitios. Colaboro con alguna universidad, es decir que, bueno, doy bastantes charlas y luego soy profesor para la obtención del título europeo aquí en España y luego tengo una pequeña tienda que está dedicada básicamente a botas y a productos para el caballo descalzo y que también es una de las partes que a mí me interesa mucho, que es todo lo relacionado con cómo poder tener y gestionar un caballo descalzo. Y aparte de esto, pues todo el tema de patologías a nivel de cascos, ortopedia, potros, etcétera, etcétera. Yo creo que con esto más o menos la presentación está bien, ¿no? Perfecta, ha quedado claro a lo que te dedicas y que además parece que es tu pasión, por lo que veo. Me gusta mucho. La otra es tener los caballos y montar. Es decir, una vez terminado de trabajar, me gusta ir a montar y soy aficionado pues a montar y la doma clásica me gusta, pero como aficionado, ¿eh? No. Vale. Perfecto. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es ¿cuál es el defecto de aplomos más común con el que te encuentras en el día a día? Vale. Um, para mí tenemos dos puntos importantes y hay que distinguir bien lo que es un potrillo y cuál es la conformación adecuada que tiene que tener un potrillo y que un potrillo no es un caballo adulto, es un proyecto de caballo adulto y que no se puede pedir ni buscar que tenga la conformación de un caballo adulto, cosa que nos pasa muchas veces en subastas o cuando se van a comprar potrillos de 6 meses, se busca que tengan unos aplomos totalmente rectos y equilibrados y esto no fisiológicamente es prácticamente imposible para un potrillo, ya que cuando éste se desarrolle, pues los cambios conformacionales y de estructura que va a hacer que si cuando tenía 2-3 meses tenía las extremidades totalmente rectas y perfectas, al ensanchar el pecho, al hacerse más grande, ¿qué nos va a pasar? Que estos aplomos nos van a pasar de una estructura totalmente recta a pues estebados o izquierdos, que ahora hablaremos lo que es. Y luego, por otro lado, pues tenemos los caballos adultos. Generalmente los problemas más grandes que nos encontramos son defectos de plomo, que sean o los caballos izquierdos o estebados, y luego en tema de alineación del eje menudillo cuartilla casco, que ahora lo trabajaremos también un poquito más. ¿Vale? Si miramos los defectos de aplomo, más o menos, esto sería un aplomo más o menos, ¿cómo lo valoraríamos? Es decir, no sé si se ve el punzón, ¿vale? Para valorar nosotros un aplomo,
nosotros cogeríamos entre medio de cada una de las articulaciones y lo que buscaríamos es que la extremidad estuviera al máximo de recta posible. Y cuando nosotros miramos en la corona, miraríamos que esta corona quede el máximo de recta posible mirándolo por delante. Y lo mismo buscaríamos, cosa que no pasa casi nunca, que tenga la equidistancia tanto de un lado como el otro del casco. Sin embargo, en la realidad, por las desviaciones normales que va a tener un caballo, siempre tendremos un lado de la pared que va a ser un pelín más recto y un lado de la pared que se va a abrir un poquito más. Todo esto es fisiológico y normal por la carga de presiones que hacen los caballos. Pero estas desviaciones, a medida que se van desarrollando, van siendo más grandes, se van a alterar y ahí es cuando nos pueden empezar a dar problemas. Pero al principio, estas alineaciones que tengamos, como es otra cosa que debemos mirar, es que tengan una buena alineación en el eje menutillo, cuartilla, casco. Es decir, que esta línea esté el máximo de bien alineada posible mirándolo desde un lateral. Y luego lo otro que debemos mirar es que la extremidad sea el máximo de recta posible y que tenga una máxima de simetría en la vista palmar del casco. Es decir, si nosotros empezamos a tirar líneas, que el casco quede el máximo de simétrico posible. Eso no sucede porque todos tienen cierto grado de deformación en un lado y en otro. Pero aquí lo que debemos vigilar es no preocuparnos en exceso por pequeños problemas de desviación que nos podemos encontrar en el caballo. ¿Vale? ¿Cuántos Bien. animales crees que hay con defecto de aplomos? Vale, esto es muy difícil de saber y de decir. Hay ciertos artículos que te dicen que el 90% de los caballos no tienen un aplomo al 100% correcto, tienes otros que te dicen el 60%, tienes otros que te dicen al 50%, pero yo creo que hay que diferenciar lo que es un problema de aplomo real que nos puede dar una problemática, que ya son desviaciones un poquito grandes de izquierdo, estevado, caballos con cuartillas muy largas, caballos muy topinos, caballos que por el problema de aplomos generan cuartos, generan artrosis. Estos con las pequeñas desviaciones que los caballos puedan tener que no significan ningún problema. Es decir, a nosotros a todos nos gustaría ser con un físico en concreto, pero si nosotros no nos salimos de la norma, esto no debe preocuparnos ni nos va a dar ningún problema. Perfecto. Pues mira, tenemos una pregunta que ha llegado Sí, y que va en relación con otra que teníamos ya prevista, por lo tanto ya te sí. la lanzo. ¿En qué raza o razas hay más problemas de aplomos? Y en concreto nos preguntan que en el pre, ¿cuál puede ser el mayor o el defecto de aplomo más común y si son hereditarios o no? Vale. ¿En qué raza en concreto tenemos más problemas de aplomos? Generalmente, no os digo una raza en concreto, pero sí que como más seleccionada y más consanguinidad y más eh, exigencia en cuanto a la selección para un trabajo en concreto, ya sea un trabajo de morfología, ya sea un trabajo de salto en concreto, ya sea carreras, ya sea la disciplina que sea, como más grado de selección tenemos, generalmente, pues más problemas de aplomos solemos tener, porque para conseguir este gran nivel de exigencia, nuestros caballos están seleccionados al límite y para sacar el máximo de rendimiento posible. Y al estar al límite significa que es muy fácil cruzar la línea y que haya pues un pequeño problema de aplomos o gran problema de aplomos que nos haga que un caballo no pueda servir. Y luego, quitando las razas, otro especialmente en potritos, uno de los problemas que tenemos que nos generan problemas graves de aplomos es sobre todo el manejo de las yeguas. Especialmente, por ejemplo, yeguas demasiado gordas, yeguas que tienen mucha grasa, yeguas en las que el potrillo no cabe en la madre. Entonces, estos, cuando tenemos yeguas demasiado sobrealimentadas, también nos suelen dar bastantes problemas de potros al nacimiento, problemas de desviación al nacimiento. O sea que ya no es solo genética ni morfología, sino que también es alimentación y Sí, manejo.
Es decir, sí que hay la parte de genética y morfología, tenemos una parte que viene dada por genética, tenemos, por ejemplo, ciertos sementales que cada año te dan algún potrillo que hay que quitarlos porque te dan potrillos que tienen o problemas de laxitud o de retracción y que tiene que ver pues con estos sementales o estas yeguas, pero una gran importancia o una parte muy importante, que incluso estos sementales a veces pues los llevas a otra ganadería con un manejo totalmente distinto y no dan problemas. Es decir, el manejo, la alimentación de las yeguas para mí es fundamental a la hora de disminuir especialmente en potrillos problemas de aplomos. Y luego también, que ya llegaremos luego cuando vayamos a la parte de potritos, es que muchos problemas de aplomos que tenemos en caballos adultos hubieran podido ser resueltos, hacer que este caballo fuera totalmente funcional si cuando era pequeñito este potrito, que luego entraremos en las edades en las que se puede modificar, si cuando este potrito era pequeño se hubieran hecho unas mínimas correcciones o algunas correcciones de sus aplomos. Entonces el manejo es fundamental. Sí, la genética, sí, la selección de los padres y las madres y los aplomos que tengan estos padres y estas madres, pero también, por supuesto, el manejo. El manejo es fundamental. Vale. Pues al respecto de lo que comentas, aparte del manejo, pero ¿hay alguna disciplina que sea más exigente a la hora de tener en cuenta esos aplomos o que le dé más importancia a esos aplomos o que sea más importante para desempeñar esa disciplina? ¿O no? ¿O en principio casi todas son o todas son muy similares? Bueno, no son similares ya que el nivel de exigencia es distinta o lo que se les pide en cada disciplina es distinto, pero sí que es verdad que cuando nosotros vamos a niveles top, a niveles altos, a niveles que ya tengan un nivel de trabajo muy grande, prácticamente todas las disciplinas tienen un nivel de exigencia en los aplomos muy grande y muy importante. Entonces, prácticamente todas las disciplinas, cuando se llega a alto nivel, realmente es complicado con malos aplomos. Y a pesar de que sea complicado con malos aplomos, en todas yo os animo a ir a ver cualquier disciplina de alto nivel y en todas, es decir, os animo aquí, es decir, lo deberíamos intentar evitar, pero en todas tenemos caballos con aplomos que digamos no son correctos o incluso algunos caballos con aplomos un poquito malos en prácticamente todas las disciplinas e incluso a alto nivel. Pero como más nivel de exigencia haya, más difícil es llegar con unos malos aplomos. No obstante, algunas de las disciplinas que tienen un nivel, todas tienen, pero que tienen un nivel de exigencia muy alto, para mí son la doma clásica y el ride. Todas tienen, pero la doma clásica porque tienes que tener unos aires muy simétricos y ciertas querencias de aplomos lo que te pueden dar es que esta simetría que se está buscando pues se pierda y si se pierde esta simetría ya los caballos no se mueven igual y las puntuaciones pueden bajar. Y luego tenemos el ride por el nivel de exigencia, la gran cantidad de kilómetros que se hacen y encima que tienen todos los exámenes veterinarios, cada ciertos kilómetros hay un examen veterinario de trote, de metabólico, entonces los caballos de ride necesitan unos aplomos muy correctos para aguantar estos 160 kilómetros que hacen en las competiciones de alto nivel. Todas necesitan, todas, pero igual estas dos son las que más exigencia tienen en cuanto a plomos. ¿Y tendrías algún defecto que sea, digamos, descalificante o para no utilizar un semental o una yegua como reproductor? ¿Hay algún defecto visual claro que digas, oye, no, es que no la puedo utilizar como reproductor? No al 100%, porque si él ha llegado a ser reproductor y ha llegado a un nivel alto, es que realmente puede llegar. Pero generalmente tenemos problemas con caballos de mano panda, mano topina, los típicos caballos de Club Food. Estos suelen darnos muchos problemas. Sin embargo, está lleno en niveles altos de caballos que tienen esta conformación.
conformación. Y caballos que tienen esta conformación y no dan ningún problema, pero pueden dar problemas. Pues esta es una de las conformaciones que igual no se aconseja. Caballos muy estrechos, caballos que tengan o muy izquierdos o muy estebados, caballos muy cuartillones. Es decir, si lo son un poquito, no tiene por qué ser un problema, pero cuando estas pequeñas desviaciones, izquierdo, estebado, varos, valgus, caballos muy cuartillones, caballos con talones y con cascos pobres, caballos en que las manos se van muy hacia adelante, todos estos caballos, si la desviación es muy grande, o mejor dicho, si al semental o a la yegua les da muchos problemas en este sentido, yo los descartaría. Si no da muchos problemas en este sentido, bueno, podemos intentarlo, pero ahora si tenemos en qué escoger, yo sí que buscaría pues caballos con el máximo de aplomos más correctos posibles. Pero es muy difícil decir esto. Estuve una vez en una charla con un criador que ha tenido caballos realmente muy buenos, nos enseñó pues, y nos estuvo hablando pues, de morfología, de cómo era el caballo perfecto y cómo debía ser, con una foto detrás de uno de sus caballos, el cual había sido de los mejores caballos que había tenido. Y al terminar la charla nos dijo, pero os veis, este caballo no cumple prácticamente nada de lo que os he dicho, ¿vale? Entonces es muy difícil decir descartarlos, porque siempre puede salir, pero la tendencia tiene que ser a buscar el máximo de aplomos y la calidad de casco. Otro problema que yo creo que estamos descuidando mucho, tenemos muchos problemas que no vienen dados simplemente por conformación, o que sí que vienen dados por conformación porque es un pez que se muerde la cola, pero con calidad de casco. Tenemos caballos de genética buenísima que tienen unos cascos muy pobres, y al final el casco es el que va a sustentar toda la estructura del caballo. Y sí que no hemos seleccionado, sí en aplomos muchas veces, pero en calidad de casco yo creo que deberíamos también seleccionar un poquito más. Entiendo que el tema de la calidad de casco también viene influenciada por la Sí. alimentación Viene influenciada o por la genética. viene influenciado por todo, es decir, viene influenciado por la genética, pero viene influenciado por la alimentación. Con una alimentación pobre, este casco no va a poder tener el tejido córneo sano que tiene que tener, ni la cantidad de crecimiento que tiene que tener. Y muchas veces se nos olvida, para que haya un casco sano tiene que haber movimiento. Es una estructura de tejido córneo queratinizado que se hace fuerte, que consigue la consistencia que necesita a través del movimiento y el uso. No el sobreuso, ni el sobremovimiento, ni la explotación excesiva, porque eso también puede hacer que vaya a peor, pero sin movimiento, que muchas veces nos olvidamos, e incluso movimiento en distintos terrenos. Porque muchas veces tenemos los caballos que están siempre con la misma pista impecable, y estos cascos no se hacen fuertes. Tienen que salir fuera, tienen que andar fuera, tienen que estar en el campo. Eso hace que los caballos tengan unos cascos también sólidos y fuertes. Entonces, muchas veces podemos ver un caballo que no tiene unos cascos sanos y está totalmente relacionado o con la alimentación o con el manejo, o incluso seguimos viendo a veces problemas de casco, tanto por sitios demasiado sucios como hacia el otro lado, problemas de casco porque los caballos viven en sitios demasiado limpios. Cuando digo demasiado limpios, por ejemplo, tenemos problemas a veces de cuartos o de caballos que el casco está tan seco en camas de viruta que les deja el casco hiper seco, y que estos caballos no salen de ahí. Entonces, tiene que haber un equilibrio en que el casco tenga unas cualidades de dureza, sí, pero de elasticidad. Entonces tenemos que buscar en cómo hacerlo, sí, a través de la genética y la buena selección de padres y madres y los nuevos potros, pero también a través del manejo, para que nuestro casco tenga las condiciones tanto de dureza como de elasticidad que son necesarias para que todo funcione como toca. A veces el casco es el gran olvidado, no solo nos centramos solo en conformaciones y problemas de conformación, y muchas veces estos pequeños problemas de conformación, por suerte, tenemos que si el casco tiene la consistencia adecuada, nos absorbe gran parte de los problemas de conformación que un caballo pueda tener.
Entonces, el casco lo debemos cuidar porque en problemas de conformación es nuestro aliado. Ujú. Nos comentaban que si una vez que corriges esos problemas de aplomos en sementales, si puede ocultar defectos que había antes y que los hijos los puedan heredar. Entiendo que esto es en vistas a compraventa, ¿no? De animales o por lo menos que pueda tenerse en cuenta a la hora de comprar o vender animales. Sí, por supuesto, tú puedes, bueno, tienes que ver hasta qué punto ha sido el problema que vas a corregir con el semental, ha sido por un problema genético o por un problema simplemente adquirido o un descuido o simplemente que, pues que ha nacido así, ni su padre, ni su abuelo, ni ninguno de los otros lo tenía. Pero, por supuesto, si tienen malos aplomos y los corriges, claro, luego puedes hacer que el hijo lo transmita al hijo. No obstante, si se pueden corregir y vienen de un buen manejo, siempre es positivo, porque sabes que es un problema que no va a ir a más. El problema lo tenemos en los aplomos que, a pesar de haber realizado las actuaciones necesarias, no los podemos arreglar y corregir a tiempo. Entonces, estos son los problemáticos, pero uno que se pueda corregir no tiene por qué ser un problema grave. Ya. Sí, al fin y al cabo, el casco es el que está en contacto continuamente con el terreno y es el que permite avanzar o, en fin, el que permite moverse, ¿no? Al caballo, obviamente. Por lo tanto, yo creo que es un poco igual. A ver, la comparación no tiene nada que ver, pero las ruedas con los coches, ¿no? Al tener unas ruedas lisas, pues tienes más problemas. Y entiendo que un casco, un aplomo incorrecto, pues te da más problemas también, ¿no? Por supuesto. Claro. A Dime. ver, no, perdona, porque estaba leyendo, nos preguntan que si el color del casco influye en la calidad del mismo. No, siempre se dice que los cascos de color blanco tienen menor calidad que los de color negro, simplemente es un pigmento y no hay una diferencia demostrada que un casco de un color o el otro tenga más capacidad de desgaste o menos. Es dicho y es popular de que los caballos con cascos blancos los tienen menos fuertes, pero tenemos problemas en caballos con cascos con pigmento y sin pigmento y no hay una diferencia, no. Vale, vale. No sé si tienes algo más que comentar con este tema o quieres que pasemos a los potros. Pasamos a Eh, los potros, que yo sí, creo que a ver, que acaba de entrar otra pregunta. Ah, bueno, es relacionada con los potros. Venga, pues, perdona, eh, voy a coger la primera que teníamos aquí preparada, que en los potros, o sea, ¿es común los problemas de aplomos en potros? vale. Sí y no. Es decir, todos los años tenemos problemas de retracción, tenemos problemas pues de desviaciones angulares, tenemos problemas de retracción, como veis aquí en la foto de la derecha, tenemos problemas de laxitud, todos los años hay. No obstante, por suerte, la mayoría de potros pues, salen con unos plomos más o menos correctos, porque ya se intenta pues, seleccionar tanto padres como madres de forma correcta. No obstante, sí que es común. Es una de las cosas pues, que todos los años tenemos que corregir algún caballo por problemas de aplomos. También decir que cuando, y repito ya lo que he dicho antes, cuando tú tienes tu yegua o tu yeguada o tus yeguas para criar y tienes una vez un problema, bueno, yo primero recomendaría que controlarais bien la alimentación de las madres, que cuando queráis ir a criar, busquéis un buen nutrólogo, nutróloga, que os ayude a tanto a la hora de la gestación de las madres como la alimentación de los primeros meses de vida del potro. Yo os recomendaría que hicierais esto, porque muchos problemas de desviaciones vienen dados por mal manejo de las madres, sobre todo, ¿vale? Madres obesas, sobre todo, madres muy, muy gordas. Entonces yo lo primero que os recomendaría, si tenéis problemas en varias ocasiones
de desviaciones en potros, que miréis la alimentación de las madres, sobre todo si es en frecuente. ¿Vale? En caso de haber algún tipo de problema, ¿se puede corregir y hasta qué edad se puede hacer esto en los potros? Eh, esto, esto es importantísimo, saber los tiempos de cierre de las epífisis de crecimiento. ¿Vale? Esto, a ver si lo tengo por aquí. ¿Veis? Esta es una radiografía de un potro de 9 meses, un feto, esto de un recién nacido y esto de un caballo de 12 meses. Si veis aquí estas tres radiografías, aquí este aún no ha nacido y tenemos la epífisis de crecimiento, que es esto, que aún es cartílago, aquí la tenemos en justo que ha nacido, que esta epífisis de crecimiento aún está sin cerrar y con un caballo de 12 meses que ya está totalmente cerrada. Entonces, cuando nosotros tenemos los potrillos que nos nacen, tenemos para las desviaciones angulares, aquí tenía una gráfica, para las desviaciones angulares, este es el tiempo que tenemos para nosotros corregirlo. Cada extremidad, cada zona de la extremidad tiene un tiempo de cierre de estas epífisis de crecimiento que os estaba diciendo, ¿vale? Entonces, como más distal es decir, como más cerca de tierra está, como más cerca del casco está, antes se cierran estas epífisis de crecimiento. Como más lejos está, más tarde se cierran. Para mí, y luego esto se enlaza también con otra pregunta que hay más adelante, para mí es una suerte poder trabajar con potros, porque desde un punto de vista de la podología, en los primeros estadios de vida del caballo, es en el único momento que nosotros, manipulando el casco, ya sea con recortes, ya sea con extensiones o ya sea con botitas para los potros, a partir de ahí nosotros podemos modificar, es decir, tocando y tratando el casco, nosotros podemos modificar la conformación de este potro durante los primeros estadios de vida. Una vez el caballo ya le han osificado estas epífisis de crecimiento, nosotros ya no podemos cambiar nada de sus aplomos. Sí podemos ayudar, sí podemos colaborar, sí podemos facilitarle la vida, sí podemos hacer que tenga un buen rendimiento o ayudarlo a que tenga un buen rendimiento o a mejorarlo, ¿vale? Pero no podemos modificar el aplomo de un caballo adulto. Sin embargo, en los potritos sí podemos. Y esto es fundamental, saber los tiempos de cierre. Cuando veáis un caballo que tenga una desviación, ya sea angular, ya sea una desviación flexural, id con vuestro veterinario, llamadlo enseguida al veterinario o a vuestro herrador o podólogo, porque es fundamental saber cuándo son los tiempos de cierre de las epífisis de crecimiento. Y estos tiempos de cierre de las epífisis de crecimiento, estas que hay aquí en las distintas extremidades, estos son los que nos van a marcar hasta cuándo nosotros podemos modificar este aplomo. Entonces, tenemos que desde menudillo hacia distal, la epífisis de crecimiento se cierra más o menos a los 6 meses. Es decir, si tenemos lo que hemos visto antes, si mirábamos los aplomos, si tenemos un caballo izquierdo es que desde una articulación mira hacia afuera, o estevado es que la punta del casco mira hacia adentro, o una desviación de valgus o varus. Valgus es que el caballo, la extremidad del caballo se va fuera del eje y varus es que se va hacia dentro del eje, ¿vale? Pues de menudillo hacia distal tenemos que se cierra las epífisis de crecimiento a los 6 meses. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un potrillo con una desviación angular de menudillo, es decir, que tenemos que nos nace mirando el menudillo hacia afuera, lo tenemos por aquí, mirando, o el carpo mirando un poquito hacia afuera, tenemos hasta los 6 meses de edad que se cierra. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos intentar modificarlo ya antes de los 4 meses, porque a los 4 meses ya empezamos a ir tarde, ya que en el menudillo
el tiempo de cierre de las epífisis de crecimiento, el tiempo de cierre del crecimiento rápido va entre los 2 y los 3 meses de edad. ¿Vale? Entonces, desde que nos nace este potrillo, si nosotros tenemos una desviación de menudillo hacia distal, tenemos que actuar prácticamente ya. Podemos empezar desde el primer día que nace, con el recorte, etcétera, etcétera. Recorte o una extensión. ¿Vale? Y tenemos hasta 2 meses de edad para ir modificando. Si a los 2 meses de edad, no con plantillas, con Dallmer, con recortes, con extensiones, no hemos podido hacer nada, a partir de los 2 meses, si queremos recuperarlo, ya debemos empezar a plantearlo. Desviaciones de menudillo hacia distal, ¿eh? Debemos empezar a plantearnos si este caballo debe entrar a cirugía o no. ¿Vale? Sin embargo, si nosotros, donde tenemos la desviación es a nivel de carpo o tarso, tenemos más o menos hasta el año de edad, ¿vale? Hasta el año de edad para las desviaciones. Entonces, nosotros podemos esperar, nosotros si tenemos un caballo con una desviación del carpo o del tarso, nosotros podemos esperar hasta que el caballo tenga cierto tiempo, es decir, podemos esperar hasta los 6 meses, mentira, hasta los 6 meses, pero sí hasta los 4, a los 3, 4 podemos intervenir. ¿Por qué es importante saber los tiempos de cierre? Porque si nosotros, esto es muy bonito en los libros, que muchas veces tenemos que nos ponen o desviación del menudillo o desviación de carpo. Si tenemos una desviación del menudillo, ¿qué hacemos? Pues actuamos enseguida. Si tenemos una desviación de carpo, ¿qué hacemos? Pues podemos esperar un pelín más. Pero, ¿y si tenemos un caballo que es valgus de carpo y varus de menudillo? ¿Qué hacemos? Pues ahí lo que debemos hacer es siempre primero actuar con la desviación que se va a cerrar antes. Porque si nosotros, o al revés, si tenemos solo un caballo que tiene una desviación de carpo, lo que nos puede suceder es que cuando nosotros le ponemos una extensión o lo intentamos poner el carpo recto, lo que vamos a hacer es desviar el menudillo. Entonces, es muy importante hablar con el veterinario cuando tenemos desviaciones y hacer un planning para ver cuándo son los cierres de las epífisis de crecimiento. ¿Vale? ¿Se ha entendido más o menos cómo...? Por el chat, si queréis, decirnos si lo habéis entendido. Había una pregunta, pero que está relacionada con esta y creo que lo has respondido perfectamente, que era de Antonio Manuel Ortega, que decía que hasta qué edad se puede esperar para corregir un potro que ha nacido con desviación hacia afuera de los anteriores. Vale. Pues es básicamente esto, claro, depende, ¿veis? Esta es una desviación de carpo y aquí tenemos un poquito de varus de menudillo, ¿veis? Y este es un valgus de carpo, ¿veis? Esta podríamos esperar más, lo que pasa es que esta tiene una desviación muy grande. Aquí te debes plantear si actuar o no actuar en cuanto a cirugía, ¿vale? Pero en las pequeñitas y de menudillo hacia distal tienes que actuar lo antes posible, ¿vale? Aquí que antes no lo hemos enseñado, o que viene luego después, veis las desviaciones que tenemos más frecuentes que son, esto sería que mira hacia afuera, que sería un caballo izquierdo y lo que nos va a dar que es una presión más grande en el interior, esto es normal, y se va a abrir el casco un pelín más en la parte de fuera. Y esta sería una conformación de este vado que mira el casco hacia adentro y es al revés, ¿vale? Tenemos más presión en la parte de fuera y se nos abren de la parte de dentro. Y luego los parámetros de vuelo, unos hacen el vuelo hacia adentro y los otros hacen el vuelo mientras andan hacia afuera, ¿vale? Eso es importante también tenerlo por las presiones que se van a producir en las articulaciones, ya que una desviación en una extremidad hacia este vado o varus, lo que nos va a producir es presiones tanto en las articulaciones como en los cartílagos colaterales que se encuentran uniendo un hueso con el otro, bueno, o sujetando un hueso con el otro, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante que tenemos, que muchas veces no la
consideramos como un defecto de aplomo es lo que serían caballos que son muy cuartillones o caballos que son muy toperos. Creo que hay unas preguntas que vienen luego relacionadas con esto, pero bueno, antes vamos a terminar con los potrillos. Vale, a lo mejor sería bueno hacer un pequeño repaso rápido de los aplomos básicos, de los nombres, o sea, de los defectos de los aplomos básicos y de los nombres para que estemos todos informados, enterados, porque es verdad que a lo mejor muchos nombres técnicos uno se puede perder. Simplemente es muy sencillo. Si nosotros cogemos una extremidad, esta debería tener un plomo recto. Esto, la foto que hemos visto antes. Debería andar, y hiciéramos una línea para cada una de las articulaciones, debería caer como un plomo recto, ¿vale? Y toda nuestra extremidad debería caer simétrica hacia abajo. Esto sería un caballo, digamos, con unos aplomos correctos. E incluso se considera como unos aplomos bastante correctos que, o incluso es mejor que las extremidades miren un pelín hacia afuera, ¿vale? Esto sería un aplomo totalmente correcto. Cuando ya las extremidades miran o demasiado hacia adentro o demasiado hacia afuera, es aquí donde nosotros empezamos a tener problemas o alteraciones del aplomo normal. Por ejemplo, ¿veis este cómo se abre así? Pues este sería un valgus de carpo, es decir, tenemos que baja recto y luego se nos va hacia adentro. Sin embargo, este es el revés, baja recto de aquí y la desviación del aplomo se va hacia afuera. ¿Esto qué va a comportar? Esto va a comportar que si de aquí baja recto y de aquí se va hacia afuera, tendremos que una parte de la articulación lo que tendrá es una compresión de la articulación y la otra parte de la articulación estará más abierta. Entonces, esto es lo que nos puede producir problemas tanto de artrosis como de los ligamentos colaterales, ¿vale? Esto sería visto desde al lado, pero en vez de estar desviado desde más arriba, este que mira hacia afuera sería un caballo izquierdo, el cual nos va a tener más presión o más recto el casco de la parte interna y más abierto en la parte externa. Y luego, la otra deficiencia de aplomo que solemos tener muchas veces es esta, o caballos que tienen cuartillas muy grandes. ¿Qué sucede con caballos que tienen cuartillas más que grandes, muy largas? ¿Vale? Son caballos que suelen crecer con poco talón y con unas lumbres que se van muy hacia adelante. Si esto nosotros lo controlamos con recortes periódicos en el tempo que toca, los recortes periódicos en el tempo que toca sería entre 4 y 8 semanas como máximo. Y probablemente en este tipo de caballos sería más que recomendable recortarlos o errarlos mucho antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros los dejamos, estos caballos lo que hacen con estas cuartillas largas es que los talones se van colapsando cada vez más y las lumbres se van yendo cada vez más adelante. ¿Y esto qué va a significar? Que veis las palancas que tienen que realizar cada uno de los caballos, esto se levanta a través de un tendón aquí, ¿vale? Pues la palanca que tenemos aquí va a hacer que nuestros tendones cada vez sufran más para levantar la extremidad, ¿vale? En uno que tiene la conformación como toca, este equilibrio de palancas hará que la presión y la tensión que tienen que hacer los tendones sea menor. Y sin embargo, el que tiene un exceso de talón, pues lo mismo, tendremos unas estructuras que tendrán que trabajar más y otras que tendrán que trabajar menos. Y todas tienen, menos esta, todas tienen, los extremos, tienen unas patologías asociadas que nos dan una problemática en concreto, ¿vale? Entonces, lo que deberíamos buscar es que nuestro caballo tenga un equilibrio menudillo cuartilla casco lo máximo a esta lo máximo de alineado posible y que no tenga unos brazos de palanca ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Esto sería lo que nosotros deberíamos buscar. No obstante, nos encontramos caballos totalmente cuartillones que funcionan perfectamente toda su vida, como al revés, caballos topinos que funcionan toda su vida. Sí han tenido un manejo y han tenido suerte y han tenido unos buenos cuidados periódicos cuando tocan. ¿Vale? Perfecto. Aquí están los nombres, ¿no? El valgus y el varus que has comentado, exacto. Sí, valgus y varus. Esto, bueno, si hay veterinarios
ya lo saben perfectamente. Para la gente que somos aficionados al caballo, simplemente es o izquierdo o estevado, o que una extremidad mira hacia afuera o la extremidad mira hacia adentro. Esto es simplemente esto. Es la nomenclatura de valgus y de varus, ¿vale? Que la extremidad mira hacia fuera o que la extremidad mira hacia adentro. Generalmente, si no son muy desviaciones muy grandes, siempre que mire un poquito hacia afuera suele ser mejor y da menos problemas que las desviaciones que miran hacia adentro. ¿Vale? Sí, perfecto. Pues en el caso en el que haya unas desviaciones que haya que intervenir, Sí. creo que lo has comentado antes, pero ¿a partir de qué edades sería recomendado hacerlo? Vale. Hay dos puntos importantes. Lo primero es, si son, que aquí han salido aquí un pelín más atrás, si son como estas, esto es otro problema que podemos tener en potros, esto es tema de laxitud de tendones y esta es una retracción de tendones. Cuando son estas, tanto de laxitud como de retracción de tendones, hay que actuar ya. Es decir, si el caballo nace hoy y ya tiene una retracción de tendones, hay que actuar ya, el día siguiente. ¿Vale? Sin embargo, si tenemos problemas de desviación, tenemos que evaluar primero dónde está la desviación. Y segundo, debemos actuar, pero no sobreactuar. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto? Entonces, el potro nos nace. Generalmente lo vemos que tiene una desviación angular. Pues nosotros tenemos la primera semana y la segunda semana para empezar a tocarlo, movimiento controlado, si le tenemos que dar algún tipo de medicación, algún vendaje, si le podemos recortar o hacerle una pequeña extensión, pero generalmente esperamos unas 2 semanas en empezar a 2, 3 semanas en empezar a ponerle todo lo que son las colas y los acrílicos para hacer las extensiones. ¿Por qué? Porque un potrillo tiene un casco suficientemente fuerte y suficientemente resistente, pero claro, es muy pequeñito el casco. Entonces, si nosotros generalmente les ponemos extensiones que van con unas colas, que estas colas tienen una reacción exotérmica, es decir, queman, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos las colas antes de las 2 semanas, puede ser un problema. ¿Vale? Entonces, generalmente nosotros, desde que les vemos la desviación y la desviación es de menudillo, podemos ver cómo anda, porque muchos se van corrigiendo solos y vemos a ver qué van haciendo. Tenemos unas 2 semanas. Si en estas 2 semanas el potrillo no se ha corregido o no se empieza a corregir simplemente con el manejo y con pequeños recortes o de ranilla o de redondear el casco, empezamos ya con las extensiones, pero no empezamos nunca con las extensiones, con las colas, hasta las 2, 3 semanas de edad. Pero lo que tiene que quedar muy claro de cuándo actuar es, cuando tenemos desviaciones en menudillo, actuamos ya a partir de las 2 semanas, 3. Y tenemos de tiempo como máximo con las actuaciones de manipulación que hacemos hasta los 2 meses. Si tenemos desviaciones en carpo, podemos esperar. Podemos esperar prácticamente hasta el mes y medio para actuar. ¿Vale? Que es mes y medio, 2 meses, cuando ya el menudillo se nos habrá cerrado y así nosotros actuamos sobre el carpo. Porque si tenemos una desviación en carpo y actuamos enseguida y el menudillo está recto, vamos a desviar el menudillo. ¿Vale? Entonces hay que tener mucha conciencia con esto. Además, todo lo que hacemos nosotros de manipulaciones en el casco afecta mucho más en las articulaciones más proximales que en las más distales. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en potros, de actuar, vigilar y poner extensiones, pues por ejemplo, 10 días. 10 días y revisar. Es decir, todas las extensiones que vayamos a poner en potrillos tienen que tener fecha de caducidad. ¿Por qué tienen que tener fecha de caducidad? Porque como nosotros no las quitemos, vamos a desviar otra articulación que antes estaba bien. ¿Vale? No hay ninguna pregunta más así al respecto. Bueno, preguntan que si mejor errados o descalzos, pero eso supongo que será ya para animales adultos, ¿no? O con mayor edad.
Bueno, si se refiere en cuanto a las extensiones de potros, Uy, creo, no te oigo, no sé si soy yo. ¿me escucháis? ¿Hola? Ahora. Sí. A ver, si se refiere si a poner extensiones de potros o no, las extensiones hay que ponerlas si son necesarias, porque si no, no lo vas a poder corregir. Cómo funciona una articulación, un casco, generalmente, bueno, veis, todo esto son tipo de extensiones que podemos poner. Vigilad siempre con este tipo de extensiones, las de aluminio, porque calientan mucho. Si lo ponéis y el calor se queda durante mucho rato y hay que vigilar de no quemar el casco. Si las ponemos demasiado temprano, todo este tipo de extensiones, lo que nos podemos encontrar es que el caballo pierda el casco, ¿vale? Esto simplemente es cómo funciona una articulación. Si se estimula de forma natural, a la que se estimula un poquito una articulación, lo que hace es que favorece el crecimiento, ¿vale? A la que se deja de estimular para el crecimiento y así sucesivamente. Y así se va equilibrando un lado y el otro de la articulación y nos hace un crecimiento el máximo de bien aplomado posible. Por eso muchas veces una de las cosas que queremos hacer es ejercicio controlado, porque así conseguimos que el caballo tenga estimuladas las dos partes el máximo de igual posible. Sin embargo, cuando tenemos una desviación, lo que sucede es que tenemos una sobreestimulación en una zona de la articulación y en otra zona de la articulación tenemos una falta de estimulación. Y una sobreestimulación lo que nos va a producir es el efecto contrario. Esta sobreestimulación lo que nos va a hacer es que esta parte de la articulación no crezca. ¿Vale? Esto, ya que estábamos en potrillos, esto sería el rango de desviación normal. Un rango de desviación normal, es decir, todos los caballos tienen cierto grado de desviación y generalmente en todos los potrillos que nosotros tenemos, entre 2 y 5 grados de desviación no suelen ser un problema. Yo os animo que miremos los caballos mañana o esta tarde, ahora si vais, y veréis que no hay ninguno o prácticamente ninguno, por bien tratados que estén y por bien cuidados que estén, que tenga un aplomo perfecto del libro. Alguno hay, pero muy pocos. Generalmente cuando tenemos desviaciones de entre 5 y 8 grados empezamos tratamiento. Desviaciones de entre 5 y 8 grados y empezar tratamiento significa que o simplemente recortamos, bueno, cuando digo recortar, con un potrillo, la tenaza de corte dejarla en la maleta y simplemente es o redondear o quitar un poquito la ranilla de un lado o del otro para jugar con las presiones, ¿vale? Una cosa muy importante, si aquí hay ganaderos, es que generalmente cuando nacen los potrillos, yo os animaría, y es súper fácil de hacer, y que nos puede marcar una diferencia entre cualidad de talones, especialmente, por ejemplo, en razas más centroeuropeas que tienen los talones más remetidos y que se nos tienden a ir más hacia adelante, es a que los talones cuando un potrillo nace, tienden una tendencia a estar como encorvados. Y un simple recorte del talón hace que los túbulos que nacen sean mucho más rectos. Entonces, a la pregunta que estábamos diciendo es que si iba para potros, no sé si iba para caballos adultos, si es para potros y tenemos desviaciones que nos piden que pongamos una extensión, hay que ponerla, porque si no la ponemos es muy difícil que recuperemos al potrillo. ¿Vale? Se prueban generalmente descalzos a las primeras 2 semanas y luego a partir de este tiempo lo hacemos con extensiones, porque si no, no los vamos a recuperar. Y independientemente del grado de desviación que tengan los caballos, sí que es verdad que grados de más de 8 o 10 grados ya de desviación, generalmente pues puede ser que necesiten una cirugía si los queremos poner bien. Pero cuando tengan esta desviación y a veces simplemente con un manejo bueno de ejercicio controlado y con una extensión lateral o medial donde la necesite, en muchas ocasiones, independientemente del grado de desviación, estos se recuperan. O al revés, tenemos caballos con muy poco grado de desviación, especialmente esto es un problema cuando miran hacia el interior, cuando son varos de menudillo en posteriores y tú le pones el tratamiento y no se recuperan y tienen que entrar a cirugía. Pero si la pregunta iba hacia en potrillos, si la desviación es grande, hay que poner extensiones y hay que poner Dalmers, sí. Dalmers o otra marca de igual.
Perfecto, sí, efectivamente iba dirigida tanto a potrillos como a caballos, ¿no? Porque si ya tienes una desviación o una alteración, pues al errarlo si se puede corregir o no, pero eso ha quedado ya claro con lo que has comentado. Em, por ahora no nos llega ninguna pregunta más, por lo tanto, si te parece, podemos seguir al tema de las distintas modalidades, ¿no? Porque probablemente en la vida deportiva de un ejemplar afectará el tener los aplomos, unos aplomos incorrectos o unos malos aplomos, y si la musculatura de un caballo se ve afectada por esos aplomos incorrectos. Vale. Por supuesto que influye. Aquí tengo una gráfica de cómo pisa, por ejemplo, un caballo. Entonces, estos problemas de aplomos que hemos dicho, tanto si la extremidad mira hacia adentro, si la extremidad mira hacia afuera, pues tendremos puntos de articulación que tienen más presión y puntos que tienen menos. O, por ejemplo, lo que decíamos antes de caballos con unas lumbres muy, muy largas, que va a hacer que el profundo, cada vez que quiera levantar esta extremidad, va a sufrir más. O caballos muy cuartillones, cada vez que el menudillo desciende, un piafeo, un passage, cada vez que el menudillo desciende después de un recorrido de salto, durante un recorrido de salto, ¿qué significa? Que el ligamento suspensor del menudillo, cada vez va a sufrir más. Entonces, los aplomos están ligados directa e indirectamente en que un caballo pueda sufrir más o menos lesiones. No obstante, repito, ya no me gusta decir esto porque luego tenemos caballos que con un buen manejo y unos malos aplomos han dado buenos resultados. Pero lo normal, lo más típico y lo más frecuente es que caballos con malos aplomos tengan menos posibilidades de llegar pues, a su máximo rendimiento, ya que este defecto de aplomo viene ligado con más estrés en todo lo que son tanto tejidos blandos como articulaciones. Pero tampoco os desanimo, está lleno de caballos con malos aplomos, con problemas, que han pasado lesiones, que los han intentado recuperar y luego han ido bien. Pero también está lleno de estos caballos, bueno, lleno, hay unos cuantos, pero también está lleno de caballos con malos aplomos que se intentan recuperar una y otra vez y por problemas de conformación y de plomos no llegan a ningún lugar en cuanto a deporte. Y luego había la pregunta de si influía en la musculatura. También afecta. De hecho, vemos pues caballos que tienen cierta lesión o tienen un problema en un tendón o que tienen un problema en una de las extremidades por tema de aplomos, y que esta lesión lo que nos produce pues vemos enseguida que una atrofia muscular. Es decir, vemos que el músculo no está desarrollado como toca, no trabaja como toca, y muchas veces es un pez que se muerde la cola, y como el músculo no trabaja como toca, luego el casco también se empieza a cambiar de conformación, o incluso tenemos lesiones que nos empiezan a cambiar la forma del casco. A veces vemos lesiones antes de que ocurran, un casco se empieza a hacer pequeño. Entonces está totalmente ligado, es un engranaje, y muchas veces lo primero que nos damos cuenta es a nivel de aplomos, caballos que por una lesión en concreto les aparecen cuartos, caballos que empiezan a tener dolor, caballos que empiezan a tener tendinitis y problemas en tendones, y por supuesto que está relacionado con los aplomos. Y muchas veces se puede arreglar de una forma bastante fácil. Un defecto de aplomo lo único que pide es un mayor mantenimiento muchas veces. Y lo que hacemos en cuanto tanto a recortes, tanto en cuanto a herrajes, muchas veces uno de los errores más grandes que para mí hacemos es alargar mucho el tiempo entre herraje y herraje, o el tiempo entre recorte y recorte. Y eso hace que un defecto de aplomo única y exclusivamente se vaya multiplicando, ya que un defecto de aplomo, si es así, si va pasando el tiempo y nosotros no lo recortamos, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, si se hace más grande, las palancas cada vez son más grandes, y la tensión que tienen que sufrir tanto articulaciones como tendones van a ser cada vez más grandes. Yo siempre lo digo, si no respetáis los tiempos de recortes y herraje, da igual, coged al profesional que queráis.
pero lo más importante, antes de nada, es respetar los tiempos de recorte y herraje, porque es que si no, las palancas que se producen son grandiosas y los caballos no pueden funcionar bien. ¿Vale? Esto es un poquito lo que hacemos. Es decir, si aquí tenemos un aplomo correcto y aquí tenemos uno de desviado, ¿qué sucede? Simplemente lo que sucede es que cuando tenemos una desviación, este está desviado, veis, este está recto, ninguno es perfecto y ninguno es recto al 100% de caballo, pero ¿qué vemos? Que tenemos que esta articulación tiene la misma tensión en cada uno de los puntos, ¿vale? Sin embargo, esta que vemos que tiene mucha más tensión en este punto y en este está mucho más abierta. Si nosotros este caballo que ya tiene este grado de desviación, nosotros no lo vamos corrigiendo a menudo, lo único que estamos haciendo es que este punto de la articulación cada vez tenga más tensión y por lo tanto lo único que podemos hacer es favorecer que se produzca un proceso de degeneración articular, una artrosis o simplemente una tendinitis. ¿Vale? Vale. Perfecto. Pues entiendo que con malos aplomos se puede acortar la vida de un caballo, de una yegua, y, ay, perdona, y lo que estaba diciendo, que se acorta la vida de un caballo de la yegua, así como para la compra o la venta de un caballo, para el deporte, ¿en qué nos deberíamos fijar en sus aplomos para Vale. decidir a la hora de comprarlo? Para mí esto es fundamental y nos llegan, que eso ya es cada uno lo que quiera hacer, o incluso yo una de las yeguas que tengo, que no es lo correcto, lo que tienen que ser es el máximo de simétricos posibles, las extremidades, y el máximo de rectas posibles. Y si nos dan a elegir, que tanto manos como pies miren un pelín hacia afuera. Esto sería el aplomo más correcto que deberíamos buscar. Y sobre todo que cuando nosotros pasamos una línea entre, lo del principio, entre el centro de cada una de las articulaciones, el caballo sea el máximo de simétrico posible. Esto es lo que deberíamos mirar. Y sobre todo que no tengan manos distintas o que no tengan caballos con unas cuartillas muy largas, lo que decíamos antes, o caballos muy topinos. Esto es lo más importante para mí a la hora de mirar los aplomos, que sean el máximo de rectos y simétricos posibles y que no tengan ni unas cuartillas muy largas o unos cascos que se van muy hacia adelante, ni que sean exageradamente topinos. Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? A la hora de comprar, pues hay que fijarse en cómo pisan y que no estén demasiado desviados. Sí, el máximo grado de simetría posible. En la Eso. naturaleza al final siempre buscamos simetría. Ujú. Y luego, lo que he dicho antes, intentar, pero claro, esto a veces es difícil, intentar buscar cierto grado de calidad de casco. Llegan caballos con unas cualidades de casco muy malas que cuestan de recuperar y que dan problemas, tanto si van descalzos como si van errados. Dan problemas de que el casco no aguanta. Y eso nos encontramos muchas veces. Muchos caballos que llegan con manos muy desiguales, que vienen de subastas y caballos que valen dinero, que no son caballos yo contrastar sobre todo esto, manos no muy desiguales. Estos los vigilaría mucho, pero claro, dan buenos resultados también. Hay caballos que han funcionado bien teniendo manos desiguales, pero deberíamos vigilar esto. Yo he comprado una Perfecto. con manos desiguales, ¿eh? No hay que hacerlo. No con todas las demás ya no he comprado ninguna más así. En casa de herrero, ¿no? Dicen. Bueno, la compré hace ya unos cuantos años. Oye, porque ya llevamos una hora y pico, no sé si sería bueno si quieres tocar el tema de la infosura y de nuevas técnicas que pueda haber o tratamientos y demás. Lo digo por si se alarga demasiado, por no hacerlo demasiado pesado. No sé cómo lo ves. Perfecto, mira, os hago una que es esta rápida, que había una pregunta de una extensión lateral, creo, que la hemos contestado un poquito antes ya con la articulación. Por supuesto, en terreno blando, la extensión, es decir, la zona más ancha, tiene que ir donde tenemos, donde nosotros lo que queremos es
Si tenemos un problema de un ligamento colateral, ¿qué sucede? Que tira demasiado. Entonces, si nosotros le ponemos la rama más ancha en la zona donde tenemos uno de los ligamentos colaterales, en la arena esta zona se va a hundir menos y por lo tanto este ligamento va a tirar menos, va a tener menos tensión. Sin embargo, generalmente la zona que está más estrecha se va a hundir más en la arena y por lo tanto lo que haremos es que separar la articulación y si hay algo de artrosis, pues ayudaríamos más. En terreno duro funciona distinto y no funcionan tanto las herraduras asimétricas, ¿vale? Las herraduras, casi todas las herraduras ortopédicas están diseñadas para terreno blando, ¿vale? En cuanto a la laminitis, la pregunta que era... Bueno, si hay alguna nueva técnica en el tratamiento de la infusura. Nueva técnica, claro, yo no sé de cuánto tiempo atrás estamos hablando con nuevas técnicas o si son más recientes o no. Al final, para la infusura sí que vamos utilizando nuevos productos y nuevos, digamos, sistemas de contención para el casco y de protección para el casco. No sé si los habíais visto, los clocks de madera o ya los casters. No sé si habéis utilizado casters cuando me decís nuevas técnicas, pero por ejemplo lo que utilizamos mucho ahora pues son estos, los clocks de madera para proteger la zona de la lumbre, que es donde tenemos la rotación de la tercera falange y si hay perforación para que no tenga dolor, y por otro lado simplemente lo que utilizamos también son estos casters, ¿vale? Para, digamos, proteger el casco y hacer sobre todo que desde cuartas partes hacia distal, que es donde tenemos el casco sano, y de la parte de delante que tenemos el casco mal, pues aquí no tengamos presión y así podamos proteger el casco. No obstante, para mí, desde un punto de vista de la infusura, para mí una de las cosas más importantes es saber cuál es la causa que lo ha producido. Porque no es lo mismo que se haya producido por un caballo que se ha escapado un momento, bueno, un momento, no más de un momento, y se ha pegado un atracón de pienso, o un caballo que lo hemos soltado en un campo en primavera y se ha producido porque ha comido demasiado, o un caballo que tiene una laminitis mecánica simplemente pues porque ha tenido una lesión en la extremidad contralateral y ha tenido demasiado peso en esta y se produce simple y única exclusivamente, o porque es una laminitis mecánica o porque ha habido un factor que lo causa de forma directa y que nosotros, quitando el factor que lo predispone, prácticamente estas laminitis, cogiéndolas a tiempo, nos desaparecen. Y luego tenemos todas las patologías relacionadas pues, con temas de problemas metabólicos y hormonales. En cuanto hay problemas metabólicos y hormonales, mi experiencia y lo que yo veo es que ya podéis hacer lo que queráis en el casco, que cuesta mucho de recuperarlo. Así que alivias eso. Hasta que no llevan la medicación, ya sea que tengan Cushing o ya sea que tengan insuficiencia a la insulina o la causa que sea que nos produce esta laminitis, ya podemos poner todo lo que queráis que no funciona, ¿vale? Pero yo lo que estamos tratando ahora, los laminíticos, básicamente es o clocks, o simplemente el caster, las fibras de vidrio, o muchos caballos ya los estamos tratando simplemente con botas en las fases agudas. Estos son para mí los tres tratamientos que básicamente utilizamos. Esto, o otra vez, no sirve de nada sin un manejo exhaustivo. No me sirve de nada que el caballo empiece a correr por todos lados y nos sucede. Muchas veces simplemente una cama hiper blanda al principio ayuda muchísimo y por supuesto un control de la alimentación exhaustivo. La laminitis es una emergencia clínica, probablemente por desgracia es en lo que sacrificamos más animales y junto con el cólico, pero bueno, yo que me dedico al casco es donde por desgracia sacrificamos más animales. Es una montaña rusa, hoy va bien, mañana no, es desesperante y si el propietario encima no controla la alimentación como toca, nos lo suelta muchas veces cuando le parece que el caballo empieza a ir bien, etcétera, etcétera, y no siguen a todo, es realmente muy difícil de tratar. No sé si con métodos nuevos con esto le sirve o si estos ya los conocían. Pero básicamente yo utilizo esto, o clocks de madera, o casters directamente, o botas.
botas con plantillas muy blanditas también ayudan. Las botas es complicado a veces, depende de qué caballos, porque o las llevan muchas horas y les puede hacer o alguna rozadura, o tenemos algún caballo que se las puede llegar a morder. Pero en muchos caballos también nos funcionan muy bien. Es decir, estos tres productos yo creo que funcionan bastante bien. Fenomenal. Pues yo creo que antes de concluir sí que hay una pregunta que me parece pertinente y es que sin Sí. ser veterinario, ¿cómo puedes saber la calidad del casco? Creo que eso ya lo hemos tratado antes, pero bueno, por si lo repites ya como cierre. Ah, sí, probablemente sin ser veterinario público es difícil. Yo te recomendaría, yo recomendaría que al menos al veterinario y al podólogo le mandéis algunas fotos del casco cuando se hacen los precompras, que yo recomendaría que miremos más los cascos. Yo creo que los miramos poco. Y es una estructura fundamental. Yo creo que no sé si habéis leído a Genofonte, que tiene al principio del libro dos frases que a mí me gustan mucho, ¿no? Te dice, lo primero que hay que mirar en un caballo es mirarlo a los ojos y mirar el espíritu antes de comprarlo y ver qué carácter tiene mirando el espíritu y luego ya bajar la cabeza y mirar los pies del caballo, ¿no? Yo creo que nos lo saltamos y yo me lo he saltado, ¿eh? Y creo que es fundamental. Buena calidad de casco generalmente va relacionada con una tapa fuerte y cierto grado de concavidad en el casco. Unos talones que tengan una consistencia correcta y que sea un casco que lo veas compacto. Cascos, yo creo que lo más importante es que se vea sólido, un casco sólido, que no veas un casco que se empieza a descabrejar, un casco que se le ve blandito o demasiado pando, que se va demasiado hacia adelante, con ranillas que están mal, que tienen putrefacción, que tengan un día no pasa nada, ¿eh? Pero es un casco que tú lo ves y es sólido, es un casco con una tapa buena, con una línea blanca más o menos bien marcada y que la palma, tú ves una palma consistente, ¿vale? Y la ranilla sólida. Yo igual iría hacia esta línea. Pero sí, tienes razón, es difícil si no has visto muchos de saber que es una buena calidad de casco. Ujú. Perfecto, bueno, pues como hemos dicho, ya llevamos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, por lo tanto yo creo que no merece la... si hay alguna pregunta que se ha quedado en el tintero, que creo que están todas o casi todas contestadas, bueno, pues os podéis poner en contacto con nosotros. De todas formas, Jordi, si quieres dar tus datos, dónde te pueden encontrar, dónde trabajas tú, porque he estado viendo también en el chat que preguntaban si había alguien en Murcia, creo que era, ¿no? Murcia, Alicante, etcétera. He visto que también tienes compañeros que están recomendando y que están diciendo que están en Asturias y Cantabria. Bueno, si quieres decir dónde estás, dónde te pueden encontrar. Bueno, yo, a ver, no lo había pensado esto. Um, bueno, sí, yo me llamo Jordi Crusellas Dot. Por Instagram podéis contactar sin problema. Luego mi teléfono, si no os lo paso también y podéis contactarme desde allí. Y si no, por correo, que es ecuo@outlook.es. Si quieres lo escribo y Sí, podéis... pónselo en el chat si quieres, para que lo tengan. A ver Y de cómo esa va. forma, si se ha quedado alguna Sí. pregunta en el tintero, tiene alguna duda más, pues que te la hagan llegar también. Lo escribo, un segundo, ahora lo mando. Bueno, y Y mientras, yo quiero agradecer a todos los asistentes. Hemos llegado a ser más de 50 conectados a la vez, por lo tanto, os agradezco el que hayáis estado aquí puntuales y que hayáis permanecido hasta el final. Sabed que este seminario lo vamos a colgar próximamente en el, vale, eco@outlook.es. Perfecto. Como decía, este seminario lo vamos a colgar en el canal de YouTube de la plataforma de Livestock Genetics from Spain. Por lo tanto, lo tendréis ahí por si lo queréis volver a ver o si se lo queréis recomendar a algún compañero, algún ganadero, algún veterinario, a alguien que esté interesado, ahí lo tenéis. ¿Vale?
Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Yo que la verdad, y te lo dije en privado, pero lo digo aquí, que no tengo mucha idea de caballos, la verdad me ha parecido muy interesante. Decir que tengo un compañero dentro de FEAGAS, Juan María Gallardo, que es muy conocedor del tema de caballos y que no ha podido estar porque está de viaje, pero bueno, también agradece el que se hagan estos seminarios. Y por nuestra parte, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Si ha quedado algo en el tintero, escribidnos, que no tendremos ningún inconveniente en volver a repetir lo que haga falta o en ponernos en contacto con Jordi. Así que dicho esto, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento y agradecer a todos los asistentes que hayáis estado aquí con nosotros un día más. Acabo diciendo que el 26 de julio a la 1 de la tarde tenemos un seminario que es muy transversal sobre la resistencia a antibióticos y el uso de antibióticos en ganadería en general, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es buscar temáticas que puedan ser interesantes, ya no solo específicas como puede ser esta para la especie equina, ¿no? Pero también transversales que valgan para toda la ganadería o para toda la producción animal. Por lo tanto, os espero si queréis el 26 de julio a la 1 haremos otro seminario como este. Y dicho lo cual, gracias de nuevo Jordi y muchas gracias a todos. Un placer, gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.